Resultados Mundial 2026. Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del fin de semana. La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, comenzó a tomar forma tras un intenso fin de semana de competencia, dejando una primera radiografía del torneo marcada por resultados sorpresivos, goleadas contundentes y grupos que desde la jornada inicial evidencian una alta paridad. Con la disputa de partidos entre el 13, 14 y 15 de junio, el campeonato entra en una fase clave de lectura táctica y proyección competitiva, mientras se completan las primeras fechas de la fase de grupos. Con esto presente, el arranque del torneo no solo ha permitido identificar a los primeros líderes, sino también a selecciones obligadas a reaccionar de inmediato si quieren mantenerse en carrera hacia los 16avos de final, instancia a la que avanzan los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros, según el formato oficial del certamen. Un arranque con resultados dispares y primeras sorpresas. El balance del fin de semana dejó marcadores que reflejan la diversidad competitiva del torneo. En el grupo B, Canadá empató 1-1 con Bosnia, mientras que Qatar y Suiza repitieron el mismo resultado, dejando una tabla completamente igualada tras la primera jornada. Este escenario anticipa una disputa abierta en la que cualquier detalle puede definir la clasificación. Lea también: España deja escapar la victoria y empata con Cabo Verde en su debut mundialista. En el grupo C, Escocia dio el primer golpe al imponerse 1-0 sobre Haití, mientras que Brasil no logró pasar del empate 1-1 ante Marruecos. El resultado del conjunto sudamericano se convirtió en uno de los primeros signos de alerta para los favoritos, que aún no logran consolidar su dominio en el torneo. El grupo D mostró un inicio más contundente. Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y Australia venció 2-0 a Turquía, configurando un liderato compartido con 3 puntos para ambas selecciones. Sin embargo, la actuación más impactante llegó en el grupo E, donde Alemania protagonizó la mayor goleada hasta el momento, al imponerse 7-1 sobre Curazao, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en este inicio de mundial. En el mismo grupo, Costa de Marfil superó 1-0 a Ecuador, lo que deja a ambos equipos africano y europeo en la cima de la tabla. En el grupo F, la jornada dejó un empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, mientras que Suecia goleó 5-1 a Túnez, posicionándose como líder con autoridad. El grupo A y la configuración inicial del torneo. El torneo había iniciado días antes con los partidos del grupo A, disputados el 11 de junio, donde México venció 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur superó 2-1 a Chequia. Estos resultados dejaron a ambas selecciones como líderes con 3 puntos, aunque México se ubicó en la primera posición por diferencia de gol. La tabla tras la primera fecha refleja una división clara, en donde 2 equipos tuvieron un arranque sólido y 2 selecciones, en cambio, que están obligadas a sumar en la siguiente jornada para evitar una eliminación temprana. Este patrón se repite en varios grupos del torneo, donde la primera fecha ya marca diferencias significativas. En la segunda fecha del grupo C, el viernes, la Canariña enfrentará a Haití en Filadelfia, donde se espera que el astro de 34 años pueda tener minutos. Crédito: AFP. Grupos abiertos tras la primera jornada. España tropieza y se suma a las sorpresas. Las posiciones iniciales del Mundial 2026 muestran contrastes evidentes. Mientras algunos grupos presentan líderes claros, otros mantienen una igualdad total. El grupo B, con todos sus equipos empatados a 1 punto, Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza, se convierte en el ejemplo más representativo de equilibrio competitivo. En el grupo C, Escocia lidera con 3 puntos, seguida por Brasil y Marruecos con 1 unidad, lo que deja completamente abierta la lucha por la clasificación. Por su parte, el grupo D, con Estados Unidos tras su victoria 4-1 ante Paraguay,
y Australia, que superó a Turquía por 2 goles, y el grupo E, donde destacan Alemania y Costa de Marfil, presentan liderazgos compartidos, anticipando duelos directos decisivos en la siguiente jornada. Lea también por qué Brasil y Paraguay generan dudas, las señales que preocupan a Sudamérica en el Mundial 2026. El grupo F también refleja una combinación de dominio y competencia, con Suecia al frente tras su contundente victoria 5-1 ante Túnez, mientras dos selecciones con peso histórico, como Países Bajos y Japón, permanecen empatadas en el segundo lugar. El lunes 15 de junio marcó el inicio de los grupos G y H, con un resultado que rápidamente se posicionó como una de las principales sorpresas del torneo: el empate 0-0 entre España y Cabo Verde. El marcador dejó a ambas selecciones con un punto y abrió interrogantes sobre el rendimiento de España, que partía como favorito, así como sobre la solidez del bloque defensivo de Cabo Verde, que logró sostener el resultado durante los 90 minutos. Al cierre de esta fase inicial, varias selecciones aún no habían disputado su primer partido, incluyendo potencias como Francia, Argentina, Portugal, Inglaterra y Colombia. Su debut será determinante para equilibrar el panorama general del torneo y confirmar si los favoritos logran imponer condiciones. La Roja dominó gran parte del partido, pero no logró vencer la resistencia de Cabo Verde y sumó un punto en su estreno. Crédito: AFP. El arranque del Mundial 2026 deja una conclusión clara: el torneo está completamente abierto. La combinación de empates, goleadas y resultados inesperados evidencia un escenario competitivo en el que ningún equipo tiene garantizado su avance. Las primeras jornadas han mostrado a selecciones como Alemania, Estados Unidos y Suecia con un rendimiento sólido, mientras que otras como Brasil y España deberán ajustar rápidamente para no comprometer su clasificación. En paralelo, el Grupo A confirmó un inicio ordenado con México y Corea del Sur al frente, mientras Sudáfrica y Chequia enfrentan la presión de sumar en la siguiente fecha. Así, entre sorpresas, lideratos compartidos y favoritos en duda, el Mundial 2026 comienza a construir una narrativa en la que la regularidad y la capacidad de reacción serán determinantes para avanzar en uno de los torneos más impredecibles de los últimos años. ¿Qué pasó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras los partidos del 13, 14 y 15 de junio? El Mundial 2026 avanzó con la disputa de la primera jornada en varios grupos, dejando resultados variados como empates, goleadas y sorpresas que definieron los primeros líderes y evidenciaron un torneo competitivo desde el inicio. ¿Qué selecciones lideran los grupos del Mundial 2026 y cuáles sorprendieron en la primera fecha? Equipos como Alemania, Estados Unidos y Suecia arrancaron con victorias contundentes, mientras México y Corea del Sur lideran el Grupo A. Entre las sorpresas destacan los empates de Brasil ante Marruecos y de España frente a Cabo Verde, que estrenaron a selecciones consideradas favoritas. Lea también: Vinicius evita que Brasil pierda contra Marruecos en su primer partido del Mundial 2026. ¿Cómo quedó el Grupo A del Mundial 2026 tras la primera jornada y quiénes están obligados a sumar? México y Corea del Sur encabezan el Grupo A con 3 puntos, tras vencer a Sudáfrica y Chequia, respectivamente, mientras que estos últimos quedaron sin unidades y necesitan ganar en la siguiente fecha para evitar una eliminación temprana. ¿Por qué el Mundial 2026 se perfila como un torneo abierto e impredecible desde el inicio? La combinación de empates en grupos como el B, goleadas como la de Alemania y resultados inesperados de equipos fuertes ha generado un escenario sin claros dominadores, donde la clasificación dependerá de la regularidad en las siguientes jornadas. ¿Qué consecuencias tienen estos resultados iniciales para la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026? Los primeros resultados marcan diferencias clave, ya que solo avanzan los 2 mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros, por lo que equipos que no sumaron puntos en la primera fecha quedan bajo presión inmediata para mantenerse con opciones de avanzar.